Bienvenidos. Esta es la materia de la doctrina de la salvación y del pecado. Así que espero que ya tengan listos sus materiales ahí porque los van a necesitar todo el tiempo. Obviamente también van a necesitar la Biblia, ya sea en versión electrónica o en el libro. Y acuérdense que me gusta mucho que ustedes tengan un resaltador para el momento donde yo voy a ir indicándoles dónde resaltar y así ustedes pueden ir haciendo un resumen en sus materiales. Entonces repito, doctrina de la salvación y del pecado. Estos son nuestros objetivos para esta clase. El primero de ellos es entender los conceptos, tanto el concepto de lo que es el pecado como el concepto de lo que es la salvación, por supuesto de acuerdo a las escrituras. Esos son dos conceptos, pero también dos realidades, y queremos entender muy bien esos conceptos y esas realidades. En segundo lugar, el segundo objetivo que tenemos con esta clase es estudiar también los conceptos ya que tienen que ver con la salvación, pero cosas específicas que la Biblia nos muestra que hacen parte de esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, ¿cuáles son? La regeneración, la conversión, la justificación, redención, santificación y glorificación. Todos esos conceptos son parte de lo que es la salvación bíblica en el Nuevo Testamento. Entonces queremos verlos, estudiarlos, comprenderlos, todos como parte de la salvación. En tercer lugar, queremos examinar la doctrina de la elección y la seguridad de la salvación en sus diferentes perspectivas. Ustedes saben que nosotros aquí en el programa de capacitación de Avancemos no queremos simplemente enseñar una sola posición respecto a un tema controversial como este, sino queremos mirar diferentes perspectivas y que luego ustedes puedan decidir dónde quieren estar parados. Esos son nuestros tres objetivos. Lo repito, los conceptos de salvación y de pecado, entenderlos muy bien y las realidades que hacen parte de nuestra vida. El segundo, estudiar ya los conceptos que tienen que ver con la salvación, regeneración, conversión, justificación, redención, santificación y glorificación. Y el tercer objetivo es examinar la doctrina de la elección y la seguridad de la salvación y mirar sus diferentes perspectivas. Entonces, si estamos listos, vamos con la lección número 1. Y lo que queremos estudiar aquí es el origen y la naturaleza del pecado. ¿Por qué tenemos que comenzar con el pecado? Bueno, es que tengamos, pero queremos empezar con el pecado. Porque es sencillo, si nosotros no entendemos el concepto de pecado, entonces tampoco vamos a entender las consecuencias del pecado como la muerte y en consecuencia, pues, ¿para qué salvación si no tenemos problemas? Entonces, primero necesitamos entender el concepto del pecado, la realidad del pecado y todas sus ramificaciones, el origen y la naturaleza del pecado, y por eso después entramos a ver la salvación. Entonces vamos con el origen y la naturaleza del pecado. ¿Qué es pecado? Obvio, queremos estudiar este concepto a la luz de lo que la Biblia nos enseña, porque hay muchísimos otros conceptos que hablan del pecado, pero que no son correctos. Nosotros no queremos estudiar esos. Para darles un ejemplo, el psicoanálisis, la psicología moderna, enseña que el pecado es simplemente una debilidad en el carácter o en la psiquis del hombre y que debe ser superado para ya no tener ese problema. Simplemente hay que superarlo. La Biblia enseña algo completamente diferente. Entonces, ¿qué es el pecado? Es algo universal y eso es muy claro. La Biblia declara muy explícitamente que el pecado es algo que nos cubre a todos los humanos. Entonces vamos a versículos muy conocidos como por ejemplo Romanos capítulo 3. Búsquenlo ahí por favor en sus Biblias. Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo sé que es muy conocido, no lo sabemos de memoria, pero Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otra versión, la Valera, por ejemplo, dice: están destituidos de la gloria de Dios. Pero quería que nos enfocáramos en esto, en la universalidad del pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza
de ese pecado. ¿Qué es ese pecado? En la Biblia hay varias palabras que se usan para describir esto que nosotros llamamos como pecado, y pues queremos mirarlas ahorita, y a la par que vamos a ir, yo voy a ir mencionándolas, vamos a ir describiéndolas y mirando los textos bíblicos, algunos de ellos, pues también voy a ir colocándolos aquí en la pantalla para que ustedes puedan mirarlos. Lo primero, hay una palabra que en la Biblia describe el pecado como una omisión, algo que se deja de hacer. Es un lapsus, un desliz, un error, todos esos son conceptos similares de esta palabra. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios nos ordena. Dios nos ordena algo, nosotros omitimos esa orden, no la hacemos y por lo tanto es pecado. Por ejemplo, si Dios nos ordena amar al prójimo y no lo amamos, omitimos esa verdad, esa orden, eso es pecado. Hay otra palabra en la Biblia que describe el pecado como un no dar en el blanco, no dar en el centro. Entonces, si estamos tratando de dar en el blanco, por ejemplo, en el jueguito de dar en el blanco con los dardos, entonces si intentamos dar en el blanco y no damos, por más que lanzamos y lanzamos y lanzamos, siempre estamos muy lejos del lugar donde queremos dar. Esa es otra palabra, otro concepto a través del cual la Biblia describe el pecado, es errar al blanco. El blanco que no se consigue, al que queremos darle, no es un blanco que está relleno de paja, sino que hay un blanco, hay un centro, hay una norma, y nosotros por más que intentamos no alcanzamos. ¿Cuál es esa norma? ¿Cuál es ese blanco? Pues la ley de Dios, la ley que Dios ha establecido. La ley de Dios expresa su propia justicia y ustedes lo tienen ahí. Entonces, por ejemplo, ahí por favor subrayen en estos conceptos que estamos viendo la ley de Dios con el resaltador, el estándar supremo. Si nosotros queremos saber cuál es el blanco al que le estamos apuntando y no logramos darle, aquí está, es la ley de Dios, la ley que Dios ha establecido, el estándar supremo de Dios para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco de ese estándar, pecamos. Y ahí está una vez más Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, por más que nos esforcemos humanamente hablando, no alcanzamos, no podemos. Una más, la tercera. Otra palabra indica o nos muestra el pecado como la maldad interna. Ese es otro concepto muy importante. Porque la Biblia nos enseña que el pecado no está fuera de nosotros. Ojo, porque muchos creen eso, inclusive en conceptos que supuestamente son cristianos y bíblicos, pero no lo son. Entonces el pecado no está afuera. Cristo dijo, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo de adentro. La maldad interna, una disposición que no alcanza lo bueno. El pecado es una acción realizada por criaturas que tienen uso de razón. Esta es otra cosa muy importante. Cuando hablamos del pecado y cómo la Biblia lo define, estamos hablando de nosotros como seres racionales. Pecamos porque tenemos uso de razón y sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, para dar otra ilustración, los animales, nosotros no creemos, ni la Biblia enseña que los animales pequen, porque ellos no son seres racionales. Pero una cosa más, nosotros no creemos, por ejemplo, que los bebés, los niños pequeños que no tienen uso de razón, ellos están libres de pecado, por cuanto no tienen esa razón, esa capacidad de razonar y de entender que algo que ha sido prohibido, nosotros lo estamos haciendo. No solamente hablamos también de bebés y de niños, pero de personas que por diferentes motivos, por incapacidad mental u otras razones, no tienen esa capacidad desarrollada como la mayoría de nosotros la tenemos. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de esta maldad interna y que nosotros como criaturas que tenemos uso de razón, pues simplemente dejamos que esa maldad interna se exteriorice. Y esa es otra forma en que la Biblia habla del pecado. El cuarto que tienen ahí sus materiales. El pecado es una transgresión. Toda transgresión de la ley es pecado. Entonces esta palabra define el pecado como una transgresión. ¿Y qué es eso? Como cuando nosotros invadimos una propiedad privada. Entonces si vemos el letrero que dice propiedad privada, no invadir, no traspasar, no transgredir, y nosotros caminamos por donde
no se nos permite caminar, esa es una transgresión, ese es pecado. Pueden también subrayar ahí, el pecado es una transgresión, porque caminamos por donde no es permitido caminar. Quinta, otra es que es un acto que viola la justicia, por supuesto, la justicia de Dios. Y la última, sexta, se nos muestra el pecado como algo que es innato a nuestra naturaleza. Entonces, somos por naturaleza pecadores. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Si quieren buscarlo en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Dice David en el Salmo 51, 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces estamos hablando en este otro concepto de pecado que es algo que nosotros tenemos por naturaleza. Nacemos con esa tendencia pecaminosa, lo que conocemos como la naturaleza pecaminosa, y más adelante hablamos un poquito más de eso. ¿Quién puede dudar que se refería en este relato del Salmo al relato de Génesis y al hecho de que pertenecemos a una raza caída desde Adán en adelante? Concluyendo, todas estas palabras que en el contexto bíblico nos definen, nos hablan, nos muestran qué es el pecado. Hablamos de omisión, hablamos de no dar en el blanco, hablamos de transgredir, hablamos de la maldad interna y hablamos de esta tendencia natural que todos tenemos al pecado. Las palabras en la Biblia nos indican o implican la existencia de un código moral, que por supuesto es la ley de Dios, y es un ideal que nosotros no alcanzamos. Es una ley que nosotros violamos, quebrantamos, transgredimos. Un texto más, Santiago, en Santiago 4:17, Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 4, en el verso 17, que es el último, dice Santiago, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado, comete pecado. Y un versículo más en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Yo los tengo acá y ustedes lo tienen en los materiales, pero yo prefiero que los busquemos y nos demos cuenta de que lo que aquí dice, que dice el versículo, es realmente lo que dice. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, ahí en sus Biblias, versículo 4. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción, el quebrantar la ley, pues el pecado es la infracción, la transgresión de la ley. Infracción de la ley. Entonces, en esta primera parte, todas estas palabras bíblicas nos muestran qué es el pecado, nos definen el pecado, y es necesario que nosotros podamos entender todos estos conceptos para que veamos qué es lo que la Biblia nos enseña, lo que es el pecado. Entonces, después de hablar de lo que es, vamos a el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Cuándo y cómo se originó? Bueno, como vemos en Génesis 3, el primer pecado humano, pero también vemos en Génesis 3, aparte del hombre cayendo, Génesis 3, la caída, cayendo en pecado, también vemos ahí, por ejemplo, la serpiente, que es este ser, el enemigo de Dios, Satanás, que usando la serpiente engañó a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3. Entonces, seguramente la serpiente también estaba pecando. Entonces, primero, antes de entrar a mirar dónde se originó el pecado, tenemos que decir e insistir en que el pecado nunca se originó en Dios. El pecado no se origina en Dios. El pecado y el mal, teológicamente hablando, en la teología bíblica, son completamente ajenos al Señor. Son completamente ajenos a Dios.
¿Dónde nos enseña eso la Biblia? En muchas partes como estas. Habacuc capítulo 1, versículo 13. El profeta Habacuc en el capítulo 1, y miren el verso 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. En Primera de Juan 1. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 5 de Primera de Juan 1. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Muy importante este verso para este concepto que estamos diciendo. Tenemos que comenzar por decir que Dios no es el que origina el pecado. Jamás ni el pecado ni el mal se originaron en Dios. Primera de Juan 1:5, no hay tiniebla alguna en el Señor, dice este versículo. Entonces Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13, uno más. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Uno más, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces todos estos versículos, y podríamos mencionar muchos otros, nos muestran claramente que el pecado nunca se origina en Dios ni la maldad. En cambio, hay indicios, dice el material, en la escritura de que antes de Génesis 3, antes del huerto, que es cuando se origina el pecado en Adán y Eva, pero antes de eso hubo otra caída entre algunos de los ángeles. Entonces, si no hemos escuchado, muchos tal vez sí han escuchado de la caída de Satanás y sus ángeles y cómo él arrastró una parte de los ángeles del cielo. Entonces, antes de Génesis 3, la Biblia nos indica que ya había habido una caída, y es una caída angelical. No se nos dice mucho acerca de esa caída porque la Biblia quiere enfatizarnos la caída del hombre y por supuesto la redención del mismo. Entonces no se nos dice mucho. De pronto los versos que más nos dan luz acerca de esa caída de angelical, de ángeles, está en Judas, en el libro de Judas, en el versículo 6. Por favor, mírenlo. Allá al final de la Biblia, Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces está hablando de un momento donde los ángeles tomaron una decisión, no guardaron su dignidad, su señorío original, y por lo tanto fueron castigados. Y también en segunda de Pedro, busquen segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Entonces, estos versículos nos están indicando que hubo una caída antes de Génesis 3. Repito, Génesis 3 nos detalla la caída del hombre y realmente el énfasis de la Biblia en la historia bíblica, en el relato bíblico, es la caída del hombre. Pero se nos muestra que hubo una caída de ángeles, donde Satanás y sus ángeles cayeron, no guardaron su dignidad, dice Judas. Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Entonces estamos hablando de esa caída angelical. Ahora bien, como dice el material,
Satanás no es una segunda deidad en guerra contra Dios. Ojo, porque esto es muy importante en nuestro concepto bíblico y teológico de Dios y Satanás, porque muchas veces equivocadamente se muestra como si Dios y Satanás estuvieran en la misma posición o en el mismo nivel y se estuvieran haciendo guerra el uno contra el otro. Esa no es la verdad bíblica, no es lo que la Biblia nos muestra. Dice ahí en sus materiales, si quieren subrayarlo, que el cristianismo no es dualista en ese sentido. Solo hay un Dios. Y Satanás es una criatura caída, como la Biblia nos muestra, un ángel pecador que con otro buen número de ángeles cayeron en desobediencia, pero no es que tengamos dos seres al mismo nivel peleando el uno contra el otro, Dios y Satanás. Dios está absolutamente por encima porque Él es creador. Satanás es un ángel caído, pecador, creado. Esto significa que la caída de Satanás y la caída de Adán y Eva después de esa, que es la caída que la Biblia principalmente se preocupa por explicar, por detallarnos, es lo que nos ha afectado a todos. Esas dos caídas ambas ocurrieron de acuerdo con el plan soberano de Dios. Y aquí entramos en otro concepto muy importante. Déjenme ponerlo así. Ni la caída de Satanás ni de sus ángeles, o de los ángeles que cayeron con él, ni la caída de Génesis 3 tomaron por sorpresa a Dios. Entonces no es como si en ambas Dios hubiera dicho, oh, yo no me esperaba esto, ¿ahora qué voy a hacer? Ninguna de esas caídas tomó por sorpresa a Dios. Todo estaba bajo su soberanía. Y por eso el siguiente párrafo de su material va a hablar acerca de la soberanía de Dios. No lo voy a leer todo, pero de eso habla. La Biblia insiste en que Dios es un Dios absolutamente soberano. Tan soberano que nada que tenga lugar en el universo puede escapar del límite más extenso de su control. Un texto más, un Romanos 11. Busquen por favor Romanos 11 en el Nuevo Testamento. Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces Dios es absolutamente soberano y nada de lo que pasa o haya pasado en el universo lo tomó por sorpresa o estaba fuera de su soberanía. Satanás no tiene poder que Dios no le autorice, no le dé, no le permita. Y es una de las cosas que vemos, como dice ahí el material en la historia de Job. Una de las cosas que nos muestran en esa historia es que cualquier cosa que Satanás hizo contra Job o su salud o su familia, lo que sea, todo fue con la autorización de Dios, mostrándonos que Dios, por supuesto, está por encima de todas esas fuerzas de maldad y nada se sale de su control o de su soberanía. Debemos decir también que esto es un misterio. No tenemos todo el entendimiento que quisiéramos al respecto. Acuérdense que estamos hablando del origen del pecado. Y para resumir esta parte, la Biblia nos muestra la caída del hombre en Génesis 3, nos detalla un poco esa caída, pero no la otra. Aunque nos muestra que la hubo, la caída de los ángeles, no se nos detalla. Y hasta donde llega la descripción bíblica, hasta ahí podemos llegar. Más allá sería especular y luego ya comenzamos a inventar lo que no debemos. El pecado se originó en el hombre en Génesis capítulo 3 con esa desobediencia del hombre de lo que Dios le había dicho. Y con esto entramos a la esencia del pecado. Ya hemos visto qué es el pecado y los diferentes conceptos que la Biblia nos muestra acerca de qué es. También hemos hablado de dónde se originó ese pecado, que básicamente hubo dos caídas, una antes de Génesis 3, la angelical, que no se nos dice mucho al respecto, y luego la caída de Adán y Eva en Génesis 3 y de toda la raza humana en ellos, que ahí sí se nos dan muchos más detalles. Y todo esto nos lleva al tercer tema, que es la esencia del pecado. Cuando hablamos de la esencia es como cuando abrimos algo y decimos que hay por dentro de esto, en el centro. ¿De qué está hecho esto? La esencia del pecado. Y ahí vamos a entrar ahora. Muy bien, entonces la esencia del pecado. En Génesis 3 dice el material: Dios creó el mundo, todo lo que había, y dice la Biblia que era bueno.
Dios dijo que era bueno. Pero luego en Génesis 3, la serpiente era astuta y no vamos a leer todo, pero todos conocemos la historia, lo que sucedió, cómo la serpiente engañó a Eva y luego a Adán. Ambos comieron de ese fruto que Dios les había dicho no comieran. Y hay tres cosas aquí que queremos sacar de esa historia que son muy importantes y nos ayudan a entender cuál es la esencia de ese pecado, como de qué está compuesto eso que sucedió en Génesis 3. Entonces, lo primero, dice el material, observa cómo su pecado buscó redefinir la base del conocimiento. Dio una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es la verdad? Entonces yo también los llamo los retos. ¿Qué fue lo primero que retó la serpiente a Adán y a Eva y que se constituyó en su pecado? Lo primero que retó fue la verdad. ¿Qué es la verdad? Hasta ese momento, ¿qué era la verdad para ellos? Lo que Dios les había dicho. Porque si ustedes examinan el relato, lo que comienza a hacer, lo primero que hace el enemigo en esta serpiente es retar esa verdad con que Dios les ha dicho. Entonces, mientras que Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían del árbol, en Génesis 2:17, la serpiente les dijo, no moriréis, en Génesis 3:4. Lo primero que hizo fue retar la verdad, la palabra que Dios había dicho. Y si ustedes quieren subrayar ahí, el primer reto fue acerca de la verdad. Eva decidió no creer lo que Dios había dicho y realizar un experimento para ver si Dios hablaba con sinceridad o no. Parte de cómo funciona el pecado es convencernos de que la palabra de Dios no es digna de confianza o no es segura. Es posible que sí, es posible que no. El pecado nos dice, no puedes seguir la palabra de Dios, te llevará por el mal camino. Es mejor que hagas lo que tú consideres. Entonces, lo primero que nos reta el pecado en esta esencia que estamos viendo es alejarnos de la verdad de Dios y no confiar en la palabra que Dios ha dado. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. A eso los invitó Satanás, no los obligó, los invitó. Les dijo, ¿con que Dios les ha dicho? No, no es verdad. Dios ha mentido. Esa seguridad que ustedes tienen en lo que Dios les ha dicho, ¿están seguros de eso? No estén tan seguros, es posible que no. Experimenten para que vean que Dios ha mentido. El pecado comienza con creer una mentira y no creer en Dios. Subrayen, por favor. El pecado comienza con creer una mentira y no creer en Dios o no creer la palabra que Dios nos ha dado. Esa es la primera parte de la esencia del pecado. Retó la verdad que Dios les había dicho y ellos creyeron la mentira. En segundo lugar, su pecado buscó redefinir la base de los estándares morales. Es decir, dio una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es lo correcto? Después fue la primera pregunta, ¿qué es la verdad? Ahora la segunda pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Es decir, un estándar moral. Y el segundo reto del pecado en Génesis 3 fue retar ese estándar moral de Dios. Dios se había dicho que era moralmente correcto que Adán y Eva no comieran de ese árbol, del fruto de ese árbol, en Génesis 2:17. Pero la serpiente sugirió que sería correcto comer del fruto y que al comerlo, Adán y Eva serían como Dios. Entonces retó el estándar moral que Dios había establecido. El material dice, Eva confió en su propia evaluación de lo que era correcto, en lugar de permitir que las palabras de Dios definieran lo correcto y lo incorrecto. Cuidémonos de una moralidad autoimpuesta. ¿De dónde viene nuestro estándar moral? Debe venir de la palabra de Dios. Debe venir de lo que Dios ha dicho que es correcto y de lo que Dios ha dicho no es correcto. Pero el problema está cuando nosotros somos retados y luego cedemos como Adán y Eva y el hombre ya no tiene la palabra de Dios como su estándar moral, sino que el hombre decide qué es correcto, qué no es correcto, qué es bueno, qué es malo, qué está de acuerdo con el estándar de Dios o no. Y ahí es cuando nos dice que nos cuidemos de una moralidad
que nosotros mismos imponemos, autoimpuesta. ¿Qué es la verdad? Fue el primer reto. Segundo, ¿qué es correcto y qué no es correcto? Y lo tercero es el pecado buscó redefinir la base de la identidad. ¿Quiénes eran ellos? Dio una respuesta diferente a la pregunta ¿quién soy yo? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él, creadas por Él, siempre sometidos, subordinados a Él como su creador y como su Señor. Pero ¿qué pasó en Génesis 3? Eva y luego Adán sucumbieron ante la tentación de ser como Dios. Miren ahí el relato en Génesis 3, miren el versículo 5. ¿Qué fue lo que se les dijo? Dios sabe, la serpiente les dijo, Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces lo que Dios había establecido es que Adán y Eva eran criaturas subordinados a Él, sometidos a Él, confiando en Él. Y el tercer reto de la esencia del pecado fue decirles o darles una respuesta diferente a la pregunta, ¿quién soy yo? Ustedes no necesitan ser seres creados subordinados a Dios. Ustedes pueden llegar a ser iguales a Dios. Seréis como Dios. Por lo tanto, el pecado, como dice el material, es abandonar a Dios para encontrar en ti mismo lo que debes encontrar en Dios. Subraya eso también, por favor. El pecado es abandonar a Dios como el Creador y el Señor para encontrar en nosotros mismos lo que nunca vamos a encontrar, porque lo vamos a encontrar solo en Dios. Terminamos diciendo esta parte que en Génesis 3 nos enseña que Dios creó la humanidad buena, sin defectos, pero Adán y Eva eligieron desobedecer. Como consecuencia de su pecado, Dios maldice a la humanidad y la creación con la sentencia de muerte. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. El sufrimiento, la enfermedad, los dolores, los desastres naturales, todo esto, no existían antes de ese momento. Pero todos fueron, y hasta el día de hoy son, el resultado de esa caída. Entonces, tres cosas en la esencia. Una, la verdad, ¿qué es la verdad? Segunda, lo que retó, qué es correcto y qué no es correcto. Y lo tercero, ¿quiénes son ustedes o quién es el hombre?